Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un viejo que sabe más por lo vivido y por lo sufrido que por diablo, acumulador de títulos, riquezas o poder. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en Colombia y cómo nos enreda a nosotros, que es aquella declaración de las FARC de volver a la guerra de guerrillas, y cómo esto significa una cosa muy trascendente para los tres países gran colombianos: Venezuela, Colombia y Ecuador. En la declaración concreta que hace las FARC, con Iván Márquez que la lee, se señala que lo que ellos pretenden es volver a crear un gran país, no solamente en toda Sudamérica, sino primero una gran Sudamérica, que sería UNASUR, pero a partir de una idea que ya nosotros la conjugábamos desde hace tiempo: la reconstrucción de la Gran Colombia. La reconstrucción de la Gran Colombia ha tenido varias etapas, y una de esas etapas fue ya en el gobierno de Gabriel García Moreno, cuando el presidente de Colombia le pidió a Gabriel García Moreno que se reunieran para volver a recomponer la Gran Colombia. García Moreno, por supuesto, le dijo que no, porque el liberal, según él, era masón y él estaba en contra de los masones. Después se enfrentaron en una guerra García Moreno con el presidente colombiano, la perdió, y fue en ese momento que Ecuador perdió el famoso polígono de Leticia, que es el que comprende el río Caquetá, el río Putumayo, hasta el Amazonas. Un territorio enorme, más grande o del mismo tamaño prácticamente que lo que actualmente tenemos en la Amazonía ecuatoriana. En ese mismo tiempo, Ecuador tenía ya un problema con Perú, que había bloqueado Guayaquil y que exigía que se le dé la Amazonía, y lo cual lo hizo el presidente Franco, que era un presidente de 4 presidentes que teníamos en ese momento: 2 Carriones, uno en Loja y uno en Cuenca, Franco en Guayaquil y García Moreno en Quito. Desde ese momento, pues, ya Ecuador ha sido un gran problema para la Real Audiencia de Quito y para el Virreinato de Lima y para el Virreinato de Santa Fe de Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué? Porque se lo quisieron repartir. Es que a finales de la colonia hubo un levantamiento que se llama el levantamiento de los estancos, y nosotros, la Real Audiencia de Quito, fuimos divididos. Una parte quedó con la Real Audiencia de Santa Fe, pero el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, y comprendía Quito, y otra parte quedó con el Virreinato de Lima, que comprendía Guayaquil y Cuenca. Cuando la Condamine llega acá, la capital de la Real Audiencia de Quito no había estado ya en Quito, estaba en Cuenca. En ese momento llega Simón Bolívar y las guerras de la independencia. Bolívar corre a apropiarse de Guayaquil, porque ya llega a Guayaquil primerito Antonio José de Sucre, que desde Guayaquil empieza la gran subida de los Andes y llega a Quito para librar la batalla del 24 de mayo, la batalla de Pichincha. Pero, ¿qué sucede después? Se reúne en San Martín, que viene por parte de el Perú, porque él libera a Perú, y le dice: bueno, esto es parte de Perú, y Bolívar le dice: no. Los dos eran masones. Se ponen de acuerdo y Bolívar concluye las guerras de la independencia en Perú. San Martín se retira a Europa, y luego de eso tenemos un conflicto con Perú, porque el general Lamar, de origen ecuatoriano, pero general de las Fuerzas Armadas Españolas, que peleó en muchas batallas, un general muy mencionado, y
que luego se pasa a las fuerzas de independentistas del Perú, invade su tierra natal, Cuenca, porque Cuenca para ese momento era parte del virreinato del Perú. Igual que lo era el río Amazonas, igual que era la parte que comprendía la parte baja. Los dos márgenes del río Amazonas eran parte del Perú. En realidad, Perú reclamaba justo lo que él había dicho. Pero gana Antonio José de Sucre la batalla de Tarqui y se acuerda un pacto de Monte Mosquera en el cual el límite entre Ecuador y Perú sería las orillas del río Amazonas. La orilla sur, que incluía Iquitos, le pertenece a Perú y la orilla norte le pertenece a Ecuador. Bien, a partir de todas estas trayectorias históricas, caemos en lo que está sucediendo en este momento. La reintegración de la Gran Colombia es uno de los propósitos de las FARC y lo propone Iván Márquez. Y no solamente de la reintegración de la Gran Colombia, sino que él aboga por además la reintegración de UNASUR. Por supuesto, se le tacha a Iván Márquez y a las FARC de ser, primero, financiadas y a favor de Maduro y de su dictadura, entre comillas, de su gobierno impuesto, que es el enemigo de Guaidó. Con eso se pretende justificar las acciones que Estados Unidos está tomando contra el gobierno de Nicolás Maduro, que han sido tremendamente dañinas para el pueblo venezolano y que han sido realizadas gracias a aquella trampa que fue el elegir un presidente que se autonominó en una plaza pública presidente de Venezuela, reconocido de inmediato por Estados Unidos. Desde ese momento, Estados Unidos ha justificado la incautación de barcos, de refinerías petroleras, de cuentas bancarias, ha impedido la transacción bancaria para comprar medicinas, alimentos y salvar y ayudar a la población venezolana, diciendo que Guaidó, el presidente que ellos reconocen, más 50 países de los 200 países, 198 países que forman el globo terráqueo y que están reconocidos de las Naciones Unidas, apenas 50 le reconocen a Guaidó. El resto, la mayoría de los países del mundo no lo reconocen, pero en cada vez que CNN hace una noticia, y lo mismo Deutsche Welle, y lo mismo inclusive BBC, no dicen que 150 países del mundo no lo reconocen a Guaidó. Pero basta con que le reconozca Estados Unidos para que ese presidente tiene que ser reconocido por el mundo. Guaidó es el que justifica que Venezuela no pueda comprar medicamentos para salvar a su población, porque dice que eso ayuda a sostener al gobierno de Maduro. También justifica que no pueda comprar alimentos, porque eso significa utilizar los fondos que Venezuela tiene e invierte en la compra de alimentos. Por eso bloquean el abastecimiento de alimentos. Pero además se apropian de empresas como Citgo en Estados Unidos, una de las mayores distribuidoras de gasolina y combustibles derivados del petróleo, aceites, lubricantes, justificando en que esa empresa no le pertenece a Maduro, entre comillas, a Venezuela, sino que le pertenece ahora al presidente Guaidó. Y por tanto nadie puede tocar las cosas de Citgo, excepto Estados Unidos, que utiliza los ingresos de Citgo para financiar a los embajadores que tiene Guaidó en los diferentes países, a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Nacional, que es enemiga de Maduro,
y todo este aparataje publicitario y mediático, más el bloqueo, su propia movilización de tropas, porque Estados Unidos tiene el ejército más caro del mundo, y mover un barco, una tropa, un soldado, cuesta una millonada. ¿Todo eso de dónde se financia? De este robo descarado de lo que produce Venezuela y de lo que compra Venezuela y de lo que es para el pueblo venezolano, justificado en que, como no lo pide Guaidó, sino Maduro, entonces no le damos nada. La llegada de las FARC crea un gran problema, porque se estaba reclutando soldados venezolanos y gente venezolana para infiltrar dentro de Venezuela una guerrilla. Indudablemente esto era algo que ya se venía elucubrando, porque se trataba de descomponer al país mediante primero una rebelión civil y luego una rebelión militar basada en la confrontación con un ejército guerrillero. El momento en que las FARC se pronuncian a favor de Maduro, a favor de la Gran Colombia y en contra de Prosur, por supuesto, porque los de Prosur, que son Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina de Macri, Brasil de Bolsonaro, Paraguay, y no está ni Uruguay ni Bolivia, pues entonces se enfrentan a un problema. En este momento, cualquier acción militar ejercitada por Colombia y desde Colombia a Venezuela puede permitirle al ejército de las FARC, a la guerrilla de las FARC, una rápida expansión y un crecimiento impresionante, más aún si están aliadas con el Ejército de Liberación Nacional. Este crecimiento impresionante de las FARC va a sumar al descontento que tienen toda la población colombiana rural, más que la población colombiana urbana, porque la distribución de la tierra en Colombia es la peor en América Latina. Y los terratenientes como Álvaro Uribe son los dueños del poder desde hace 18 años y han hecho de las suyas en esas tierras, inclusive intimidando y sacando a campesinos. Estos campesinos hoy que viven una migración hacia Colombia y hacia su propio país, dentro de su propio país, con un desplazamiento que supera los millones de personas, porque es el país que tiene el mayor desplazamiento humano del campo a la ciudad por la crisis que vive. Ha permitido una gran expansión de las plantaciones de cocaína y de coca, y la gran producción de cocaína, volviendo Colombia a ser el primer productor mundial de cocaína, a pesar de estar 7 bases militares ahí, la DEA, el ejército ecuatoriano tratando de, administrado directamente desde el Pentágono en la frontera norte, más 2 bases militares en Ecuador. Ni por esas se ha impedido que Colombia disminuya la cantidad de hectáreas de cocaína, la producción de cocaína y el envío de cocaína desde Ecuador y desde otras partes, como por ejemplo Brasil, que va camino de convertirse, como siempre digo, en el mayor productor de cocaína del mundo. Con estas condiciones, la acción de las FARC complican todo el programa neoliberal que tenían el neoliberalismo en Sudamérica, que era dividir a UNASUR, lo cual lo consiguieron. Segundo, acabar con el gobierno de Maduro, que no ha sido posible gracias a la intervención de Rusia, directamente del ejército ruso. Y tercero, y también a la intervención de China, que le da todavía soporte y sigue comprando productos venezolanos. Y, por supuesto, no ha sido posible porque en este momento, si llegase a perder en una incursión militar Colombia contra Venezuela, inmediatamente
las FARC devorarían al ejército colombiano. Es decir, la acción militar es muy importante y muy interesante. Con esta visión partimos para destacar que la acción de las FARC, realmente la declaración de las FARC, descalabra el proyecto neoliberal en los países vecinos de Venezuela: Colombia, Ecuador y Brasil. Muchas gracias.